Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Acá estamos nuevamente. Hemos hablado de algunos libros que, por lo general, en el protestantismo no se conocen, no están dentro de las versiones que se utiliza en castellano. Es así que en la Reina Valera del año 1960 estos libros no se encuentran, pero en los originales de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sí los podemos encontrar. Es por ello que hoy me quiero acercar a un libro desconocido por el protestantismo de habla hispana, pero sí conocido por aquellos que tienen Biblias que utiliza el catolicismo romano. Me estoy refiriendo a los libros llamados Macabeos, Macabeos I y Macabeos II. Estos libros fueron escritos alrededor del año 100, en tiempos de Juan Hircano. Uno puede acceder a estos conocimientos a partir de leer Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. En estos libros se nos relatan las guerras que libró el pueblo judío contra la dominación griega. Acá tenemos que hacer un poquito de historia, hacer una remembranza de ciertos hechos históricos. Alejandro, ustedes sabrán que conquistó todo el mundo conocido. Alejandro Magno me refiero, Alejandro fue tolerante en cuanto a la cultura y en cuanto a la religión. De hecho, merced a esta tolerancia es que nos llegan las escrituras de la Septuaginta en griego. Pero a la muerte de Alejandro, sus sucesores no tuvieron este espíritu de tolerancia. Es así que la zona de Judea se la disputaron tanto los gobernantes de Siria como los gobernantes de Egipto, al ser un sitio intermedio. Y entre los gobernantes que se la disputaron nos encontramos allá por el año 168, antes de la era común, a Antíoco Epifanes. Este personaje tuvo una relación muy mala con el pueblo judío. Este personaje quiso imponer el helenismo en todas sus facetas y contra una de las cosas que fue contra precisamente la religión practicada en Judea. Entre las cosas que este hombre hizo fue prohibir los ritos que se hacían en el templo, prohibir el cumplimiento personal de los mandamientos y prohibir directamente la existencia de las Sagradas Escrituras. La acción de este hombre no quedó obviamente sin una respuesta por parte del pueblo judío. Es así que encontramos la rebelión organizada por los macabeos. Especialmente podemos ver en esto a Yehuda Maccabi, a Judas Macabeo. En el año 168 antes de la era común, este señor Antíoco Epifanes profanó el templo de Jerusalén, colocó estatuas de sus dioses paganos, y entre las cosas que hizo sacrificar un cerdo en el altar del templo, y luego con ese cerdo hacer un caldo, el cual esparció en todo el templo de Jerusalén, impurificándolo. Eso ocurrió en el año 68. La rebelión de Judas Macabeo, la cual podemos leer en el libro de los Macabeos que les estoy mencionando, en el año 165 logró reconquistar Jerusalén y reconquistar el templo. Casualmente o no, precisamente el día 25 de este mes también, del mes de Kislev, lo cual ocurre más o menos por diciembre de nuestro calendario gregoriano. Como les dije, todo esto lo podemos leer en Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Esta guerra, si bien duró hasta el año 134, antes de la era común, fue en el año 165 que logró recuperar el templo de Jerusalén. Ahora bien, como el templo había sido profanado e impurificado por la acción de estos griegos, fue necesario que el templo se rededicara a Dios, se rededicara a Yahweh. Y es así que Judas Macabeo ordenó quitar todas las piedras impuras que habían sido puestas en el templo, quitar los ídolos y hacer los sacrificios necesarios para la purificación. Luego de que la purificación se hiciera, hubo una gran fiesta, gran júbilo en todo Jerusalén y se hicieron 8 días de fiesta. Es interesante ver esto porque durante 8 días se celebró esta consagración, tal cual nos dice, por ejemplo, el capítulo 4 del libro de los Macabeos, y al final de esta celebración fue que Judas y sus hermanos y la congregación de Israel determinaron que a partir de ahí todos los años se celebrasen estos 8 días de fiesta de la rededicación del templo. A esta fiesta se la conoció como la fiesta de las luces, de las luminarias, o de la fiesta de la dedicación, fiesta de Hanukkah, si ustedes lo quieren en hebreo. ¿Por qué es importante que nosotros leamos este texto? Bien, primero y principal porque parte de las Escrituras, porque es parte de la Septuaginta que hemos recibido. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en que este texto, el cual algún día vamos a estudiar y vamos a compartir en un video,
contiene muchos elementos proféticos que se encuentran vinculados al Apocalipsis. Pero eso lo voy a dejar como algo para el futuro. Hoy les quiero hacer una pequeña referencia porque a veces me han preguntado si Jesús, si Yeshua, celebraba estas fiestas. Y nada más sencillo que permitir que las Escrituras nos hablen. Un ejemplo muy básico lo podemos tener leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 22, donde se nos dice, textualmente, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es muy sencillo entender que si era una fiesta judía, nacional, obligatoria para todo judío, y si Yeshua vino como judío y sus discípulos eran judíos, sus apóstoles eran judíos, obviamente observaban la fiesta nacional judía, por lo cual había ido a Jerusalén en ese tiempo. Eligió precisamente el pórtico de Salomón porque era uno de los lugares más concurridos, lo cual también podemos ver en Hechos capítulo 3 versículo 11 o en Hechos capítulo 5, en Hechos 3:11 donde se nos habla que Pedro predicó en ese lugar, o en el capítulo 5 se nos habla de que los creyentes se juntaban en el pórtico de Salomón. Bien, no me quiero extender mucho más en este video, les recomiendo la lectura de Macabeos 1, Macabeos 2, que son a los que ustedes pueden acceder a través de las Biblias católicas. Si alguien pudiera acceder a alguna versión de una de las Biblias que utiliza la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Oriental, ahí tenemos más textos que no se encuentran en la Biblia católica, Macabeos 3 y Macabeos 4, pero por ahora entiendo que es suficiente. Bien, hoy los quise acercar a este libro, el cual algún día nos vamos a referir con profundidad, porque como les digo, detrás de estos textos, detrás de lo que ocurrió con Antíoco Epifanes, con la profanación del templo, hay una sombra profética de lo porvenir y que podemos ver en el libro del Apocalipsis. Mi nombre es Ricardo, pido que Yahweh los bendiga, los guarde, les dé alegría en estos tiempos. Shalom.